importante dentro de ese periodo, porque primero afirmó la fe nicena, la fe de la Trinidad, la fe ortodoxa, definió la conducta moral de los sacerdotes, a tal punto, y oiga bien, todavía en el siglo V los sacerdotes se podían casar, pero tenían que casarse con la aprobación de los obispos. Si el obispo no le aprobaba a la esposa, no se podía casar. De hecho, si un sacerdote se casaba en contra del obispo, el obispo tenía el derecho de vender la esposa. ¿Se da cuenta cómo es la historia, no? La historia es la historia. Claro. Hubo un rey en España de los visigodos que se llamaba Cisenando. Y Cisenando fue apoyado por Isidoro de Sevilla y por la Iglesia de España. Y lo apoyó con mucha fuerza, lo apoyó con mucha pasión. Y desde luego, pues entonces, España, siendo invadida, fue entonces Nicena como resultado de que Cisenando era apoyado por la iglesia ortodoxa, por la iglesia nicena. Por el otro lado, se estableció dentro de ese concilio que se hizo en España, que a los judíos cristianos se les prohibiera hacerse nuevamente judíos. Y si se hacían judíos de nuevo, perdían a su esposa y a sus hijos. ¿Cómo se llama el concilio? O viceversa. Bueno, esto fue un concilio que se creó en Toledo. Fue más bien un concilio propiamente regional, ¿no? Para España. Ya prácticamente ellos llegan como en el año 410, 409, y ya para el año 711 las tropas musulmanas pusieron fin al gobierno visigodo, y entonces, obviamente, como todos sabemos, entró el mundo musulmán a España, y allí estuvo los moros, allí estuvieron por un buen rato. Lo mismo aconteció entonces con el reino franco, lo mismo sucedió en las Galias, también sucedió lo mismo en las Islas Británicas, también sucedió lo mismo en Italia. Es decir, todas esas regiones que una vez fueron baluartes del Imperio Romano, vinieron a caer en manos de los bárbaros. Desde luego, como los bárbaros habían sido evangelizados entonces por los arianos, por lo general imponían la fe ariana, pero poco a poco la iglesia fue sobreponiéndose hasta que finalmente afirmó de nuevo la iglesia su postura nicena. Ahora, desde luego, los siglos 5 al 8 sí, fueron un periodo de oscuridad y de zozobra en la Europa occidental. ¿Y por qué fueron un periodo de oscuridad y de zozobra? Porque ya sencillamente no se consideraron los escritos de los gigantes. Ya sencillamente cada cual empezó a operar con su propio librito, con sus propias instrucciones. Ya ve que Isidoro de Sevilla fue uno de los más distinguidos, pero cuando uno lee las cosas que resolvía, realmente no eran relevantes, además que las resolvía a ley del mollero. Como por ejemplo decirle a un judío: mira, esto es sencillo, tú eres cristiano ahora, si te haces judío, yo te quito la esposa y te quito los hijos, tú escoges. Y te prohíbo, si llego a enterarme que tú le hablas a tu familia que es judía, pierde a tus hijos. ¿Sí? Entonces, pues uno nota que sí había una interacción religiosa, pero no era a nivel de la gente brillante de ese tiempo, de los gigantes del siglo IV, sino más bien. Y esto, desde luego,
creó un periodo de oscuridad dentro de la historia de la iglesia del siglo V al siglo VIII. Porque ese periodo de oscuridad lo que hizo básicamente fue mantener la experiencia de la vida de la iglesia, pero sin esa pasión, sin esa llama, sin ese avivamiento, sin esa fuerza arrolladora que la iglesia tuvo en el siglo II, en el siglo III, inclusive en el siglo IV. Desde luego, los vándalos impusieron el arianismo donde quiera iban. Tanto los vándalos, tanto los visigodos, los suevos, los otrógodos, los borgoñeses, los lombardos, todos impusieron el arianismo donde quiera iban. Claro, había una seria dificultad, y es que sus gobiernos, sus imperios duraban 200, 300 años, porque no era gente que estaba instruida en el campo político. Eran buenos herreros, eran buenos guerreros, era gente muy bien entrenada en el campo militar, pero realmente no producían lo que debían producir. Además de que estaban llenos de intriga y estaban llenos de procesos anormales, ¿no?, en el sistema de gobierno. Y desde luego, la iglesia en aquel momento era un reflejo del Estado, porque note bien que la cristiandad aceptó el desafío del Estado para demostrarle al Estado: podemos ser tan inteligentes o más inteligentes que ustedes. Pero a esta gente no había que demostrarle mucha inteligencia, y cuando no se demuestra mucha inteligencia, la inteligencia es como cualquier órgano del cuerpo, si no se ejerce, un bruto con iniciativa. Entonces, desde luego, fíjense qué dato interesante, estos bárbaros, que la razón por la que se les llamaba bárbaros, y los griegos les llamaron bárbaros y los romanos les llamaron bárbaros, era porque eran personas menospreciadas, porque eran gente simple y sencilla. Fíjense que esta gente, su sistema de gobierno no era tan fuerte, que ellos invaden siendo paganos y terminan siendo cristianizados. El único problema es que quienes los cristianizaron fueron los arianos. Tenían la filosofía. Por lo tanto, tenían una filosofía de vida cristiana errónea. Pero fíjese lo otro interesante, y era que en la medida la iglesia ortodoxa nicena se dio cuenta de que eran domables y que podían cambiar de pensamiento, ya necesariamente de ser arianos los convertían en nicenos. Pero hay otro dato más interesante aún. Estos bárbaros, cada uno en su etnia tenía su propio idioma, tenía su propio lenguaje. Pero sin embargo, una vez llegaban a los países que invadían, perdían su idioma. O sea, se integraban. Inclusive al final todos terminaron hablando latín. O sea, no era una fuerza. Claro, duraron cerca de 300 años, pero duraron todo ese tiempo porque ya y sencillamente ya el imperio estaba ¿qué? Estaba bien débil, ya el imperio no tenía fuerza. Pero de lo contrario, yo voy a pasar ya a las preguntas. De lo contrario, hubieran tal vez tenido desaparecido antes, o si hubieran sido más inteligentes o más capaces, hubieran durado mucho más tiempo, porque los moros cuando llegaron duraron mucho más. Hubo lugares donde duraron 800 años en lugares, o sea, pero terminaron en el despeñaperro. Por eso, bueno, pero también, o sea, fíjense que lo que es interesante aquí es que todos estos bárbaros realmente sí afectaron, sí hicieron daño al imperio, pero el mayor daño del imperio se lo hizo el imperio mismo.